Hola, no puedo decirles buenas noches en este día. Nos hemos enterado a lo largo de la tarde del lamentable asesinato del profesor Campo Elías Galindo, profesor antioqueño de la Universidad Nacional y líder de la Colombia Humana. Fue asesinado en su apartamento. Muy triste la noticia en este momento para el movimiento ciudadano Colombia Humana en todo el país. Y desde aquí, desde el tercer canal, la voz de los que no tienen voz, la voz de las víctimas, la voz de la paz, la voz de la esperanza, nuestro sentido pésame primero a la familia de nuestro querido profesor Campo Elías y a todos los amigos y amigas, compañeros y compañeras de la Colombia Humana en Medellín, en Antioquia y en el país. Tuve la oportunidad de conocer al profesor Campo Elías precisamente este año en un evento, especie de encuentro que hicimos de la Colombia Humana en la ciudad de Medellín. Allí me comentó que estaba adelantando investigaciones sobre el caso de Hidroituango, sobre la corrupción de Hidroituango. Pues bien, fue asesinado y quiero llamar la atención sobre lo siguiente, queridos amigos, amigas, compañeros y compañeras que nos están viendo en este momento y a quienes les pediría el favor de que compartieran la transmisión en este momento a través de sus páginas de Facebook y YouTube. Hoy en Colombia ha habido una arremetida paramilitar. Es claro hoy el rebrote, no solamente del coronavirus, sino de la violencia paramilitar en Colombia. Grafitis en todo el Urabá, amenazas en Caucasia, el asesinato hoy del profesor Campo Elías, que era un investigador, era un profesor. Coinciden también con el atentado ayer a los escoltas o a la ex senadora Piedad Córdoba, es decir, a la oposición política en Colombia. Yo quiero saludar en este momento de la noche, estamos comunicados con la ciudad de Medellín, con el defensor de derechos humanos, defensor líder del proceso de restitución de tierras en el Urabá antioqueño, en Antioquia, en esa zona del país, el doctor Gerardo Vega. Gerardo, muy buenas noches, gracias por atender la invitación del tercer canal, La Voz de las Víctimas, y cuéntanos cómo se recibe esta noticia, qué hay detrás de esto, quién era nuestro querido profesor Campo Elías allá en la ciudad de Medellín. Gracias, Gerardo. Holman, muchas gracias por permitirnos expresar el dolor y el duelo que es para toda Antioquia por el asesinato del profesor Campo Elías Galindo. Como lo has dicho, es un ex profesor de la Universidad Nacional, historiador, magíster en planeación urbana, un hombre dedicado a la educación y, claro, con ideas democráticas, con posturas democráticas, quien nos acompañó en la campaña anterior de el hoy senador Gustavo Petro, quien fue una persona activa y protagónica de esa campaña, y desde luego continuó en el trabajo de Colombia Humana. Era de las personas más representativas en el departamento de Antioquia de Colombia Humana. Por eso es un duro golpe a Colombia Humana, a la democracia, a los sectores populares, a la educación, al conocimiento en Antioquia. Quiero expresar a través de este medio las condolencias a la familia de Campo Elías, a su hija, al resto de sus familiares, a su familia más cercana y desde luego a todos los compañeros de Colombia Humana por este duro golpe que se asesta hoy contra esta fuerza política. Hay varias reuniones se realizaron en el día de hoy y en el transcurso de esta semana se continuarán realizando unas reuniones de organización de Colombia Humana, precisamente para dar respuesta a lo que viene pasando. Usted señalaba que hay varios hechos en Antioquia, del lunes para acá, desde Montería hasta Apartadó,
Las autodefensas han vuelto a hacer presencia a través de pintas en todo el territorio, diciendo que están presentes, que están ahí, y también hacia el Bajo Cauca hasta Caucasia. Pero además de eso, hoy recibimos 2 líderes de Urabá que tuvieron que salir porque el jueves pasado fueron secuestrados. Uno de ellos pudo escapar y sobrevive. Alfranio se llama el Solano, sobrevive a la actuación de los paramilitares en la región. Hoy lo estábamos recibiendo aquí en la ciudad de Medellín, desplazado nuevamente, pero además los otros hechos que has indicado, el asesinato de Campo Elías y lo que viene sucediendo a nivel nacional. Hay un pronunciamiento ya de la Colombia Humana y de muchas organizaciones sociales rechazando y condenando el asesinato de Campo Elías. Y además de ello, pues hay una velatón, hay una manifestación en este momento en el centro de la ciudad con la gente más cercana, con los amigos y con la Colombia Humana en protesta por el asesinato de Campo Elías. Queda pedir de las autoridades judiciales una investigación independiente, realmente que se llegue al esclarecimiento de los hechos, para que haya justicia, para que no quede en la impunidad, y desde luego llamar a todos los sectores sociales y a Colombia Humana a la movilización social, a acompañar la movilización social que venía de días atrás, que paró por los temas de la pandemia, pero que hoy toma nuevos bríos y nuevas fuerzas. Hay que acompañar toda esa movilización social para parar el asesinato de líderes y de demócratas en Colombia. En efecto, Gerardo, nos comentan que en este momento hay velatón, hay movilización en la ciudad de Medellín en repudio, en rechazo al asesinato del compañero, del profesor, del intelectual, del humanista, profesor Campo Elías, miembro de la Colombia Humana, importante activista también de derechos humanos en Antioquia. Yo le voy a pedir el favor a las diferentes personas que se puedan encontrar en este momento en la velatón, si pueden enviar videos o se pueden enlazar con el tercer canal para ver si podemos transmitir lo que se está llevando a cabo en la ciudad de Medellín. Gerardo, te pregunto, ¿qué hipótesis se están manejando en este momento sobre el asesinato del profesor Campo Elías? Tengo entendido, y pues yo conversé con él hace un par de meses, estaba hablando sobre el tema de Hidroituango, la corrupción de Hidroituango. ¿Qué otras hipótesis se ventilan en este momento? Bueno, yo creo que el solo hecho hoy de la participación de las organizaciones como Colombia Humana en toda la protesta social, pues es suficiente línea, diríamos, de investigación. En el caso de los asesinatos, Campo Elías, una persona activa, comprometida en Colombia Humana. Colombia Humana ha venido respaldando la protesta social aquí, las marchas que hemos llamado también a que sean pacíficas, marchas pacíficas en la ciudad de Medellín. Y desde luego yo creo que hay una persecución en estos liderazgos. Hay otro trabajo que es precisamente el que se hacía desde la investigación en todo el tema de Hidroituango. Con Campo Elías habíamos conversado 2 veces también acerca de todo este tema del despojo de tierras. Con él había hablado en 2 ocasiones sobre el tema. Yo creo que es la actividad pública, social, su liderazgo y su activismo lo que lleva a este tipo de hechos. Desde luego será la fiscalía. Los hechos indican que se encontró hoy, su familia lo encontró hoy, asesinado en el apartamento, y tendrá que la fiscalía definir ya con las pruebas cotejadas en el sitio de los hechos y las líneas de investigación que sean pertinentes. Pero desde luego esas 3 que hemos nombrado, yo creo que dan un primer indicio de los hechos y de por dónde debería enfocar también las autoridades judiciales esta investigación. Para nosotros se suma a un asesinato de todos los líderes sociales que viene ocurriendo en el orden nacional y en Antioquia, que van desde la fecha de la firma de los acuerdos de paz en el 2016 hasta el 2020, hasta julio de este año, 133 asesinatos.
sin que haya un cambio de actitud en la investigación judicial, ni de parte de las autoridades, ni del orden nacional, ni del orden local. Aquí tiene que haber una decisión de tener una línea de investigación concreta y de protección a los líderes sociales, a los demócratas y a la gente que está marchando de manera pacífica en la ciudad. Gerardo, esta mañana precisamente tuve la oportunidad de entrevistar a la ex senadora Piedad Córdoba y a lo largo del día, antes de conocer la trágica noticia del asesinato del profesor Campo Elías, hablé con diferentes líderes progresistas del campo alternativo en Colombia y me comentaban lo siguiente: como nunca antes se ha exacerbado un odio en redes sociales, en declaraciones públicas, las mismas declaraciones del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo refiriéndose a Gustavo Petro, hacia la Colombia humana, el presidente Iván Duque, que no muestra ningún rasgo de rechazo, digamos, ante la persecución, espionaje, perfilamiento a los líderes de oposición, y que, decía Piedad Córdoba, se está exacerbando un ánimo que puede terminar en un magnicidio en Colombia. Gerardo, usted que está en Antioquia, que si no me equivoco, está siendo foco constante del rebrote paramilitar, y hoy tenemos el asesinato de Campo Elías, por lo que usted responde, y a mí yo creo que me uno a esa tesis, por el activismo de frente de la Colombia humana, que hoy es el movimiento político más importante de oposición al fascismo y al gobierno de Iván Duque y al uribismo. ¿Usted comparte eso, Gerardo? Yo creo que hay una responsabilidad directa, enorme, en el aliento que producen los discursos del partido de gobierno y del gobierno nacional. Una constante repetición de que todo lo que sea diferente es judicializado, es perseguido, es amenazado, es desplazado, es asesinado. Yo creo que hay un discurso de validez de todos esos hechos con quien piensa diferente. Y en Antioquia sí que se siente. En Antioquia se siente con mucha fuerza. Nosotros hemos hecho unas investigaciones aquí donde hemos dicho que las empresas antioqueñas han participado de temas de desplazamiento, despojo históricamente. Y los ataques son permanentes. Los ataques son permanentes a la labor nuestra, pero además los ataques son permanentes a la justicia. En el caso en el que participo en mi día a día, que es el tema de restitución de tierras, hay una oposición y un aliento a que no se cumplan las sentencias de los jueces y de las autoridades. Si se quiere hoy, nosotros estamos pidiendo es que en Antioquia se cumplan las decisiones de los jueces. Allá llegamos, cuando todo el mundo debería estar de acuerdo con que se cumplan las decisiones de los jueces, pero no parece, no es lo normal, opinan que no es lo sensato. Todo lo que está en contra o en contravía de los intereses de un sector en el poder es rechazado, es condenado y es perseguido. Desde luego que ese discurso alienta a que otros maten, a que otros asesinen, a que otros desplacen, a que utilicen la fuerza, la vía de los hechos para acallar, perseguir y desplazar. Ese discurso permanente de los miembros del Centro Democrático y de otros sectores aquí del Partido Conservador en Antioquia, por ejemplo, es permanente y constante, con la connivencia de élites regionales, de empresarios comprometidos en esos mismos hechos, de empresarios que se enriquecieron con dineros públicos. Lo digo en el caso del tema de tierras, pero también lo decimos para el caso de Hidroituango, porque allí lo que pasaba era también que estos empresarios, a través de las juntas y de los negocios, pues allí obtenían una enorme ganancia con dinero de lo público. Lo que ha habido es una puerta giratoria de lo público y de lo privado, donde salen de los cargos de dirección de gobierno, vuelven a lo privado y desde allí hacen los negocios. Eso pasó, eso es lo que ha pasado también en EPM y en Hidroituango. Había una cooptación de los dineros públicos, de los recursos públicos, del interés público en manos de privados. Lo mismo pasa en el tema de tierras, lo mismo pasa en la política. Esas élites cooptando todos los escenarios de la sociedad colombiana.
y alientan los hechos de fuerza que llevan a lo que pasó en Bogotá en los días anteriores, en los asesinatos de todas las personas en Bogotá, pero en una región como sí que se nota con más fuerza. Completamente de acuerdo, Gerardo, con el análisis y retomo algo que usted planteó en la primera respuesta. Yo creo que frente a esta avanzada criminal de sangre que hoy cobra la vida de un amigo, de un humanista de la Colombia humana, profesor Campo Elías, yo creo que es inminente convocar la movilización en Antioquia, la movilización en la ciudad de Medellín y convocada desde la academia. Hemos visto sentidos comunicados desde la academia antioqueña, desde diferentes organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y abogados importantes, constitucionalistas como José Gregorio Hernández y otras personalidades del país, rechazando el asesinato de Campo Elías. Pero yo creo que hay que exigir justicia, vamos a exigir justicia. Ya durante el día de hoy hemos tomado contacto con la Fiscalía General de la Nación, pero la convocatoria a la movilización por la vida, por la esperanza, contra el miedo, contra la muerte, contra el fascismo. Gerardo, ¿por qué no sumamos muchas voces para esa movilización urgente en la ciudad de Medellín y de pronto en el Urabá, si se dan las condiciones, aunque estamos viendo otra vez, usted lo conoce muy bien, usted que fue consejero para esa región del país, para el Urabá, y yo que recorrí esa región, estamos viendo esos brotes de la peor época del nacimiento de las Autodefensas Unidas de Córdoba, Urabá. Yo estoy viendo los mismos pasos, solo que aquí el paraempresariado, como usted hablaba hace un momento, un paraempresariado que ha sido intacto, que nunca lo han tocado y que ahí está listo, presto, dispuesto a armar nuevamente ejércitos paramilitares. ¿Cuándo podría ser esa movilización? Quizás aventúrese, doctor Gerardo Vega, a una fecha esta semana, quizás. Mire, Holman, yo, pues hoy habían varios compañeros de la Colombia Humana en reunión precisamente, pero tiene que ir mucho más allá. Yo creo que esto no puede pasar de 2 semanas, en donde se busca hacer una gran movilización, no solamente de Colombia Humana, sino de todos los sectores democráticos, los sectores sociales, los que defendemos la vida, la democracia, los que estamos porque haya una Colombia mejor. Creo que hay que buscar hacer una cosa departamental fuerte. Ojalá algunas autoridades locales y regionales se sumen a esa decisión de marchar por la vida. Aquí pedirles a las autoridades de Medellín que se sumen a esa gran movilización, a ese gran rechazo por el asesinato, por el desplazamiento, y a autoridades locales. Creo que es la oportunidad que alcaldes, consejos municipales, la misma asamblea departamental, sindicatos, juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos, todos nos juntáramos. Este asesinato de Campo Elías quiere decir que están lastimando lo más decente de la sociedad colombiana, lo más decente de la sociedad antioqueña. Es un hombre que trabajaba en la academia, un profesor, un historiador, que había ayudado al desarrollo urbanístico de la ciudad de Medellín, desde su conocimiento, desde el conocimiento universitario. Yo creo que eso tiene que parar, y la única manera de parar es con la movilización social. No hay otra vía. Hay que apoyarse y solicitar a las autoridades, exigir a las autoridades que hagan resultados para que no queden en la impunidad. Pero realmente la única posibilidad de que esto pare, de que esto cambie, es la movilización social. Es ponernos de frente en esta situación para lograr que no avancen en el exterminio de los líderes sociales. Nosotros adelantamos también una investigación del orden nacional, Cauca, Antioquia, pero aquí con fuerza el segundo departamento en el asesinato de líderes sociales es Antioquia, desafortunadamente. Bueno, la única opción es liderazgos que hagan movilización social para ayudar a parar esta tragedia. Así es, doctor Gerardo Vega. Al alcalde Quintero, el doctor Quintero, alcalde de la ciudad de Medellín, convoque usted la movilización por la vida, la esperanza, que los
odiadores profesionales, que los eternizadores en el del ocaso en Colombia sepan que a cada asesinato, que a cada amenaza, como respuesta van a tener una multitudinaria movilización social que va a generar conciencia, que va a ganar hombres y mujeres para la vida y la causa de la esperanza, para la causa de una Colombia más justa, sin odios, sin guerras. Estamos, no se me vaya, doctor Gerardo Vega, estamos en este momento Este es un comunicados mensaje muy claro frente a... con Nicolás Brito, un joven de la Colombia Humana que en este momento está en la Velatón. Nicolás, muy bien, ahí están las imágenes en este momento del Velatón que se está llevando a cabo en un sector de la ciudad de Medellín en rechazo por el asesinato y en homenaje al profesor Campo Elías. Adelante, adelante Nicolás, si puedes entrevistar gente que esté en el Velatón en este momento. Sí, Holman, en este momento nos encontramos aquí a las afueras de Sintra, en Tabaco, donde se convocó la Velatón para hacerle el homenaje a nuestro compañero de Colombia Humana, Campo Elías Galindo. En este momento se le están dedicando algunas palabras, entonces me voy a acercar un poco a los compañeros que están interviniendo y luego vamos a tratar de hacerles una pequeña entrevista. Nicolás, te voy a pedir el favor de darnos en la reunión de ahorita, alguien, creo que el compañero, alguien decía de darnos unos minutos. que vamos a entrar al aire con el programa que teníamos programado para hoy, que es una entrevista con el profesor Gilberto Tobón. Termino la entrevista con el profesor Tobón e inmediatamente retomamos a la ciudad de Medellín. Entonces nos desconectamos por ahora, Nicolás. Lo mismo despido en ese momento al doctor y al defensor de derechos humanos Gerardo Vega. Gracias por atender la invitación, Gerardo. Y vamos a entrar en minutos con el profesor Tobón de la ciudad de Medellín. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Muchas gracias. Okay. Bueno, en minutos retomaremos con la información lamentable del día del asesinato del profesor Campo Elías Galindo, líder de la Colombia Humana en Antioquia. Vamos con el profesor Gilberto Tobón en este momento para nuestro programa programado para el día de hoy, la arremetida del uribismo junto al presidente Donald Trump contra proceso de paz, contra Gustavo Petro y contra el expresidente Juan Manuel Santos. Muy buenas noches, doctor Gilberto Tobón, en la ciudad de Medellín. Muy buenas noches, Holman. ¿Ustedes me escuchan? Lo estamos escuchando, tenemos una señal perfecta en este momento. Doctor Tobón, excúseme, no puedo evitar de hacerle una pregunta que tiene que ver en este momento con Antioquia, solamente esta pregunta, usted que es un analista agudo de la situación también antioqueña. Hemos visto desde el lunes a hoy una aparición de grafitis, de pintas, de amenazas de paramilitares en Urabá, en el Bajo Cauca antioqueño, en Caucasia, que se extiende hasta Montería. ¿Hay un rebrote, una reaparición del paramilitarismo en Colombia, especialmente en Antioquia, doctor Tobón? Sí, no, a ver, las historias se repiten, son cíclicas. En este país lo han sido mucho. Aquí hay una articulación entre violencia y política que viene desde la década del 50 y ya justa 70 años y parece que no va a amainar. Me preocupa lo siguiente y tiene que ver con el tema de la convocatoria que me haces de las elecciones en los Estados Unidos y el ataque pues a los acuerdos de paz del actual presidente de Estados Unidos. Te quiero decir lo siguiente, Holma. El hecho es absolutamente lamentable. Eso es un capítulo más de la ofensiva terrorista que hay sobre el movimiento social. Me temo que hay un plan para entorpecer las elecciones que se vienen el año entrante.
esta oligarquía del país es capaz de todo, de todo. Eso yo lo he demostrado en la historia. Y esto pues no es un país democrático. Ocurre lo siguiente, el planteamiento, las elecciones de Estados Unidos afectan a todo el mundo. Como dijo Antonio Caballero, en las elecciones de presidente de Estados Unidos debían de darle derecho al voto a todo el mundo, porque es que como afecta a todo el mundo, entonces todo el mundo debía opinar quién es lo menos malo para manejar el mundo. Entonces, la declaración de Trump atacando los acuerdos de paz, vinculándolos al terrorismo, en los ataques al gobierno de Santos, el ataque a Petro tiene un objetivo político y eso fue en la Florida, obtener la votación en la Florida latina, que es grande, que inclina la balanza en ese estado, tanto cubana como venezolana, que es bastante grande ya la comunidad venezolana allí. ¿Cómo lo logra? Pues hablando de que los gobiernos que hay en América Latina, clasificándolos entre buenos y malos, ¿cierto? Los grandes demonios de que hablaba el gobierno de Reagan, ¿cierto? Entonces, al colocar a la analogía entre los acuerdos de paz y el narcoterrorismo, el peligro es el siguiente, que pueda en realidad ser reelegido Trump, porque una de dos, o las cosas se quedan en palabrería y eso no tiene trascendencia, o sí la tiene. Yo creo que sí. Pienso que un gobierno tan de derecha, yo diría de ultraderecha como el de Duque, por cuanto el tipo no tiene autonomía de nada, él es un presentador de televisión, el tipo no hace nada, él no se le ocurre nada, ni le importa nada, nada, tipo absolutamente cínico. Entonces ha empezado una racha de violencia que viene desde que llegó al poder y se ha intensificado. Yo pienso que se va a intensificar todavía más. Y observe esto, Holmes, el pronóstico que estoy haciendo. Apunta a enrarecer el ambiente electoral el año entrante. ¿Por qué? Porque ven que están perdiendo fuerza. Entonces la forma es acudir a la fuerza, ¿cierto? Eliminar al enemigo. En la década del 50, Laureano Gómez llamó a la acción intrépida. Yo he dicho que hay muchas analogías con ese periodo. Liquidar a sangre y fuego al Partido Liberal. Ahora es liquidar a sangre y fuego la oposición. Y en esa tarea están. Y uno no puede esperar nada, pues, aquí del aparato judicial, ni de la fiscalía, mucho menos, pues, ¿cierto? Aquí juega la denuncia internacional. Me parece que no ha sido usada lo suficiente. Si Trump gana, entonces la situación se enrarece más. Duque cometió la torpeza desde el punto de vista de los intereses del país de frente a apoyar al gobierno de Trump y a la reelección de Trump. Pero si Trump pierde y gana Biden, no creo que en el Senado norteamericano los demócratas estén muy satisfechos con un gobierno, por decirlo menos, desagradecido, violador permanente de los derechos humanos, un largo etcétera, que los ha torpedeado, ¿cierto? Y que no hace nada por controlar el problema del narcotráfico, porque no se hace nada, no hacen nada. Entonces, ahí la torta sería distinta, se voltea, ¿cierto? Y entonces el calvario sería para el gobierno de Duque. En este momento eso no está definido. No solo por las encuestas, pues, donde va ganando Biden, sino que eso no está tan fácil, porque el mundo está en una crisis total económica, una recesión que apunta a una depresión de largo aliento por el fenómeno de la pandemia. Estados Unidos está en crisis. Entonces,
es muy difícil hacer un pronóstico de cómo se va a pronunciar la gente. En los momentos de crisis económica severa del capitalismo siempre ha crecido en la derecha. Incluso potencialmente veo problemas para el señor Santos, porque es que se apuntó a un hecho que en parte es cierto, y es que quedaron 250.000 hectáreas sembradas de coca, ¿cierto? Que ya es muy difícil de bajar, ya es muy difícil de bajar. Entonces, esto es una hipótesis, Jorge. Pueden hablar, o no solo hablar, sino iniciar procesos. La práctica judicial norteamericana es absolutamente pragmática, que le digan a este señor, usted hizo esto y nos afectó a nosotros, usted está metido en esto, ¿cierto? Y de ahí pues a que se inicien otro tipo de procesos. Pueden pasar muchas cosas. Uribe en el ubérrimo y qué tal pues este señor enredado en procesos en Estados Unidos, el señor Santos. Todo puede ocurrir, todo puede ocurrir. Puede que no ocurra, lo más factible, ¿cierto? Y que todo sea simplemente obtener esa votación en la Florida. Gilberto. Pero el punto sería, vuelvo y lo repito, que hubiera una reelección. Okay. Colombia ha cometido muchos errores en el manejo de la política internacional. A un punto en que yo creo que finalmente va a haber una cuenta de cobro con el paso de los años. No digo cuándo porque pues, no tengo dialéctica de calendario, pero aquí a mediano plazo interviene la Corte Penal Internacional porque la justicia no funciona. La justicia y la Corte subsidiaria, pues que aquí no funciona. Aquí los grandes peces pasan derecho. La justicia colombiana está colapsada. Eso es un hecho real. Pues. El Parlamento idem, el Ejecutivo ni se diga. Entonces, el Estado es lo que está colapsado. Pero no solo desde el gobierno de Duque, con el Tabú Santos, para atrás. Sí, es decir, el gran punto de quiebre fue el gobierno de Samper, elegido por el cartel de Cali, un hecho público y notorio. Entonces, Holman, yo veo la situación muy, muy difícil y reténgame el punto. Creo que el objetivo con la violencia es entorpecer las elecciones del año entrante y seguir en esa. Aquí las elecciones siempre las han robado, en la registraduría, o por la fuerza, por cualquier método, o todos los métodos combinados. Para mí el registrador no da garantías de nada. Eso es el típico clientelista y el sistema de elecciones grotesco. 3 presidentes de las cortes negociando con un codicioso que lo va a hacer y de eso lo cambian por puestos. Todo el mundo lo sabe. Entonces el régimen electoral hay que cambiarlo ya. Y ojo, Holman, es eso lo que se busca. No quieren que las elecciones sean transparentes. Eso es lo que tengo que decir, articulando la intervención de Trump en Estados Unidos Gilberto. Y los acontecimientos que están ocurriendo aquí. Profesor Gilberto, pues. No lo escucho bien, por favor, su audio estaba bajito. No me escucha bien en este momento. El audio está bajito. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí sí. Bueno, voy a subir mi tono de voz. Profesor Gilberto, pues la tesis que usted está esbozando en este momento, pues es para terminar el día de hoy con atentado a Piedad Córdoba, avanzada paramilitar, asesinato del líder de la Colombia Humana, el profesor Campo Elías Galindo en Medellín, pues toma forma. Pero yo le quiero preguntar, porque a mí me parece que no se ha dimensionado las declaraciones del presidente Donald Trump. Creen que esto se puede quedar en una jugada, maniobra política solamente para recoger el voto latino en la Florida. Yo creo que tiene unas repercusiones sobre Colombia en estos 2 aspectos. Cuando el presidente Donald Trump equipara el proceso de paz, la negociación con las FARC, a una negociación con el narcotráfico, a una negociación con el terrorismo,
digamos, para que ganara el terrorismo, para que ganara el narcotráfico, así lo plantea Donald Trump. Y la oposición hoy en Colombia, que representa a Gustavo Petro, la Colombia Humana, los sectores progresistas alternativos, lo que estamos diciendo es, hay que defender el acuerdo de paz y hay que profundizarlo, es decir, lleva y equipara a la oposición política en Colombia al terrorismo, a estar del lado del terrorismo. Y remata diciendo que él de pronto acepta o no acata el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Hay un mensaje también allí para la extrema derecha colombiana, para los sectores de inteligencia, para los sectores, para los halcones del Pentágono, para los halcones de la CIA, con respecto a lo que puede pasar en Colombia, la desestabilización de las elecciones en Colombia. Sí, a ver, es que yo creo que lo más grave, escúcheme bien lo que venía diciendo, lo más grave es que si a él lo reeligen, pues obviamente se embalantona completamente aquí el gobierno, claro, pero si él pierde, es que las cosas son dialécticas, hombre, no tienen un solo lado, o sea, si él pierde y queda Biden, el que va a tener problemas es Duque, el que va a tener problemas es Duque. Entonces, no veo la cosa en una sola dirección. Es cierto, yo lo acabo de decir, es cierto, eso tiene múltiples peligros, incluso para un gobierno como el de Santos. Él no tiene inmunidad ninguna, sino aquí en la Constitución colombiana, pues, internacionalmente no. ¿Cierto? El punto es este. Estamos en una oleada de fascistización en Colombia. El gobierno no solamente es impotente, sino que yo diría que tiene mucha responsabilidad en eso. Ahora hay un debate con relación al ministro de Defensa, ¿cierto? Que lo están eludiendo en el Congreso. Pues el presidente del Congreso, pues que es un personaje nefasto, procesado por robo de votos, compra de votos. Repito, Holman, reténgame. Creo que las elecciones en Colombia las quieren empantanar con violencia, ese es el objetivo. Por temor a que la oposición pueda ganar, pues para decírselo claramente. Entonces, ¿qué han hecho? Lo que han hecho en otras épocas con violencia, cuando se robaron las elecciones de Pastrana, cuando en el 50 Laureano Gómez a sangre y fuego impuso su presidencia, ¿cierto? Eso ya se ha hecho en Colombia y las elecciones siempre son turbias. Se la roban en la registraduría y en este caso, si no se la pueden robar, va a haber violencia. Es que esa es la parte, reténgame eso. Y esas son las consecuencias que están atadas a la declaración de la semana pasada del gobierno americano. Pero sí sigo creyendo que en lo fundamental buscan es una votación en la Florida. Pero tiene consecuencias en Colombia, lógico. Un personaje pues tan torpe como el ministro de Defensa puede tomar eso como una orden, ¿no es cierto? Usted lo dijo, la única solución es la movilización social para poder frenar el fascismo. De resto se empieza a imponerse. Colombia no es una democracia, nunca lo ha sido, nunca lo ha sido. Es una democracia de papel, con las desigualdades sociales más gigantescas, con un aparato estatal colapsado en todas sus ramas del poder público. Entonces, los sectores que quieren cambiar eso están bajo el juego, literalmente hablando, pues, de la violencia, de grupos que son patrocinados por el Estado. Y a mí me parece que el papel de la JEP debería ser más claro.
Aquí lo voy a decir porque yo no me guardo nada. Más claro, menos pegado de formalismos, ¿cierto? Porque se pueden volver las cosas como en Colombia se vuelven, todas cosas burocratizadas, ¿cierto? Entonces, los acuerdos de paz están siendo totalmente torpedados. Claro que Santos tampoco lo apoyó mucho. Acuérdese que después de firmado no fue capaz de hacer unos cambuches. Es que el país no tiene memoria. No fue capaz de hacer unos cambuches, porque es un tramposo. Un tramposo. Entonces, sepamos ponerle, distinguir una cosa de otra, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso, pues, tengo que decir por ahora, pero eso fue Doctor Gilberto Tobón, hoy la ex senadora Piedad Córdoba tuve oportunidad de hablar largo con ella, acongojada, pesadumbrada, pero también, como usted lo dice, bueno, la anormalidad se convierte en normalidad en Colombia, lamentablemente. Hace parte de una, digo yo, de las, y con el mayor respeto a los colombianos, pero de las enfermedades colombianas, aceptar la anormalidad como normalidad. Entonces, Piedad decía, bueno, yo estoy acostumbrada a las amenazas, ¿ya? Y ya sé, y conozco el libreto, decía Piedad, decía, van a decir que es un atraco. Preciso, dijeron ya que es un atraco. Pero este intento, este disparo a los escoltas, robo a los escoltas, dice Piedad Córdoba, es un mensaje para Santander para que escuche a Bolívar. Están preparando un magnicidio de un líder de oposición en Colombia. Y me encuentro con su elaborado análisis sobre llevar a empantanar, a acabar, a enrarecer las elecciones del año entrante. El magnicidio está sobre la mesa, lamentablemente recurriendo a lo que usted dice, el eterno retorno de la historia colombiana. Permítame, Holmes, claro, es reafirmando lo suyo. O sea, no quieren entregar el poder en las elecciones, no lo quieren entregar. ¿Y cómo lo van a hacer? Por la fuerza. Parece que es esa la parte terrorífica que se está aplicando. De Iván Duque no puede esperarse nada. El hombre no tiene una personalidad de carácter, no es ningún demócrata, es paja, no, es que nunca lo ha sido. Si usted le hace un examen a ese señor, le pregunta qué es el fascismo, es raro, no sabe qué es eso. Va a tocar guitarra, bailar, hacer trucos de magia, cumbiarlo, pues él no tiene ninguna formación en la cabeza, ni le importa tenerla, ni le importa otra cosa, quedarse en el poder y usufructuar eso, que en Colombia genera unas riquezas gigantescas. Y la gente no ha sabido valorar eso. Incluso la oposición no ha sabido denunciar eso con fuerza. ¿Cierto? Estamos en una situación gravísima, como la década del 50, cuando Laureano Gómez habló de la acción intrépida, que era salir a asesinar liberales. Aquí la oposición está en peligro en este momento. Hay que denunciar eso entre los organismos internacionales. Aquí va a tener que terminar interviniendo la Corte Penal Internacional. No va a haber más porque la justicia nuestra no funciona. Está corrupta. A mí no me da temor decir eso porque es un hecho real. Un hecho real. Entonces, la única forma de enfrentar las cosas, el primer paso es ser realistas. Eso es lo que tengo para decir, Gómez. En el análisis que usted hace, ¿en qué parte del análisis y qué papel juega Gustavo Petro? El papel que él juega es que Gustavo Petro está cogiendo demasiada fuerza. Es que es eso. Es que como van las cosas, puede ganarle las elecciones. Eso es todo. Porque la contraparte es Narciso Fajardo, un sujeto que fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia y metido en todos esos enredos, hasta en el de Hidroituango.
Entonces, ¿qué candidato tienen ellos? Ese chiquitín que acaba de terminar en el Banco Internacional de Desarrollo, el, el morenito, moreno, no, es pánico que tienen contra Petro, es el papel que juega, pánico, y quieren entorpecer con violencia que la persona llegue al poder. Estoy de acuerdo con su análisis, cuando usted habla de que usted lo que le huele en el ambiente es un magnicidio. Esta oligarquía de este país es capaz de todo. Ha ensangrentado este país cuantas veces ha querido y lo sigue ensangrentando. Profesor Tobón, bueno, es bastante desesperanzador el día de hoy en particular, pero es obligada también la pregunta, Gilberto, ¿qué puede hacer la sociedad colombiana? Es decir, retomando su relato, el hilo conductor de su relato, aquí estamos ante una oligarquía que tiene las manos llenas de sangre, lo ha demostrado a lo largo de la historia, que cuando se avisoraba un liderazgo de transformación social, política y espiritual también en Colombia, como Jorge Eliezer Gaitán, lo asesinó, que ha inundado el país de sangre. Y entonces frente a eso, pareciera uno cuando ve las movilizaciones del año pasado fabulosas, pero también cuando ve la retadora respuesta del gobierno de Iván Duque, con asesinatos, la represión de la protesta social. ¿Qué debe hacer hoy el colombiano y la colombiana? ¿Qué deben hacer los jóvenes en las ciudades y en los territorios también? Los territorios hoy de Colombia están poniendo una cuota grande de valor, dignidad y de sangre. Están matando a lo que yo llamo los operadores reales de la paz de Colombia, que son los líderes ambientales, sociales en el territorio. Y en las ciudades, ¿cuál debe ser la reacción de la sociedad civil demócrata, progresista, libertaria, antifascista en Colombia, profesor Gilberto Tobón? Profesor Holmes, movilizarse, organizarse y en las próximas elecciones, que las veo muy enturbiadas, votar contra toda esa burguesía burocrática y gasteril que maneja el país. Burocrática porque acumula unas gigantescas masas de capital dinero a través de las palancas del Estado. Ejemplo, la pandemia. ¿Dónde están los billones de pesos que ese cínico ministro de Hacienda, Panama Paper, Carrasquilla, ¿no?, dice que se han gastado, que no lo han gastado en el pueblo? ¿Dónde están? ¿Por qué los organismos de control no vigilan nada, sino los almuerzos que sobrefacturan los alcaldes de pueblo? El país es una farsa. Es una farsa. Entonces, la movilización. Y hay algo en que de pronto podemos tener usted y yo una diferencia. Y es que si gana Biden, al que se le enreda la vida es a Duque. No totalmente, pues se le enreda. Y a su grupo, y a su ministro de Defensa, y etcétera. Póngale la firma. Se acordará de mí. Pero si el otro señor queda, se embalantonan más, crecen más, y ahí sí es un panorama todavía más oscuro. Eso es lo que tengo que decir. Le agradezco el tiempo que me ha dado y espero poderle colaborar en otra oportunidad. Muchas gracias, Juan. Mi querido profesor Gilberto Tobón, muchísimas gracias. Bueno, yo siempre soy un hombre aferrado a la esperanza, pero también soy realista. Lo que está pasando en Colombia es supremamente grave. Y el profesor Tobón, gravísimo. Es decir, volver a la época, lo decía Gustavo Petro hace unos días, que el comportamiento de la policía hoy en Colombia es el comportamiento de la policía chulavita. Sí, señor. Muy buena la comparación. Acaba de poner la teoría de los 50. La política intrépida fue el término de Laureano, la política intrépida. Sí. La acción intrépida. La acción intrépida. Entonces, estamos viendo los mismos gestos de los años 50. ¿Qué le falta? El magnicidio. Claro, así es. Así es. Así es. Esto es terrible lo que estoy diciendo. Invito a la movilización popular de la sociedad
civil en Colombia. Hoy hay estos medios. ¿Para qué son estos medios? ¿Para qué es el Twitter? ¿Para qué es el Facebook? Tiene que ser hoy en Colombia para la movilización civil. Sí, claro. Antes no hay una sola. Si hay 50 fotografías de la violencia de los años 50, no hay más en este país. Porque acabaron los archivos, borraron la memoria. Sí. Hoy les ha quedado grande borrar la memoria de la violencia policial. Les ha quedado grande borrar la memoria de comunidades campesinas deteniendo a los asesinos de los líderes sociales que terminan siendo militares en ejercicio. Hoy en la retina del país está creciendo la conciencia de que no nos vamos a dejar quitar un triunfo popular, progresista que se ve en el horizonte. Y ahí están las mañas, las mismas de siempre, las mismas de la historia de Colombia, de los odiadores profesionales, de los eternizadores del ocaso en Colombia, como ha denunciado el profesor Tobón. Hay que ponerle fecha, hora a la gran movilización por la vida en Colombia. Que sepan que el asesinato, la amenaza a nuestros líderes campesinos, dignos, bellos en el territorio, que las amenazas a los líderes en las ciudades tienen que generar movilizaciones sociales. No sé si usted opine igual, profesor Tobón, pero es que ya no más, como decía el abogado Javier Ordóñez, muriéndose. No más, por favor, no más. Y esa debe ser una consigna nacional hoy en Colombia. No más, por favor, ante los eternizadores del odio y el ocaso en Colombia. Profesor Gilberto Tobón, le dejo para que usted concluya. Es decir, es que no hay más salida que la que estás diciendo. La gente tiene que movilizarse o la aplastan. Eso es lo que tengo que decir. Es verdad, lo que acabas de decir es absolutamente cierto. Bueno, te agradezco mucho y hasta una próxima oportunidad. ¿Ok? Gracias, pues, gracias, profesor Gilberto Tobón. Mucha atención, vamos a un pequeño corte de comerciales, no se vayan, porque vamos precisamente a una movilización social que en este momento nace producto del rechazo al asesinato del líder de la Colombia Humana en la ciudad de Medellín, Campo Elías Galindo. Un pequeño corte de comerciales y ya retomamos mientras conectamos con la ciudad de Medellín. Unos murieron de pena, otros de hambre y de sed, unos huyeron al monte para poderse proteger. Salgan de sus casas a las calles porque es necesario resistir frente a toda esta represión del abuso policial y de las masacres en este país. Vive 100 años de soledad, vive 100 años de soledad, 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 y lleva el color, la pelota para el rincón, se coló, tira gol. En los 90, un grupo de compatriotas nos hicieron saber que somos capaces de superar nuestras expectativas, que las limitaciones eran cosa del pasado y que en adelante se abría un futuro de libertades, garantías y derechos. Constitución del 91, un triunfo que siempre está vigente. Ya saben, por eso es que nos tienen miedo, parce, por eso nos tienen miedo.
miedo, porque llamamos a uno y caen todos, convocamos a todos, sin necesidad de pagarles, sin necesidad de un contrato, de unas botas, de unas placas, de nada de eso, porque eso es lo que nos mueve a nosotros, la juventud, el amor por las cosas, por la pasión, por todo lo que hacemos, chicos. Entonces realmente hagámonos sentir de corazón y con la música. Fuerte aplauso por este evento. Bueno, retornamos aquí a los estudios del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Un día difícil, el atentado a la ex senadora Piedad Córdoba, el asesinato del compañero profesor Campo Elías Galindo de la Colombia Humana en la ciudad de Medellín, grafitis de las autodefensas gaitanistas en Apartadó, en el Bajo Cauca antioqueño, Montería, amenazas en el Magdalena Medio, todo dirigido a la oposición política en Colombia. Hace muchos años, en el año 1987, retumban todavía en mi cabeza las frases de un líder, abogado importante del país, un líder de oposición, como Jaime Pardo Leal. Después las repetiría Bernardo Jaramillo Osa. Y son las mismas preguntas que le hago desde aquí a usted, presidente Iván Duque, y a usted, ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. ¿La oposición en Colombia tiene derecho a existir? ¿La Colombia humana en Colombia tiene derecho a existir, a vivir, a hacer política, a pensar diferente, a respirar? Señor ministro Carlos Holmes, usted ha instigado un ambiente de odio y de animadversión contra Gustavo Petro. Señor presidente de la República, usted ha equiparado, y señora Claudia López, ha equiparado al que protesta con el vándalo y el generador de terror. Hoy lloramos y lamentamos el asesinato del profesor Campo Elías. Hace unos meses lloramos el asesinato del líder ambiental Ginás en la Sierra Nevada de Santa Marta, el profesor Oramas en el Valle del Cauca, los líderes jóvenes de Candelaria Valle de la Colombia Humana. Y no me cabe a mí la menor duda de que los líderes sociales indígenas, ambientalistas, campesinos, negros, los líderes sociales asesinados en los diferentes rincones de la Colombia profunda, son hombres y mujeres que votaron por una propuesta de gobierno de paz, que era la de la Colombia y la que encarnaba la Colombia humana. Y están siendo asesinados. Más de 200 líderes sociales, hombres, mujeres, jóvenes, niños. El senador Gustavo Petro, el hombre más representativo hoy, que encabeza la oposición política a su gobierno, señor Iván Duque, con perfilamientos por parte del ejército, y no pasa nada.
con espionaje a su familia, ataques a su entorno más cercano, publican con una desfachatez que genera terror sus desplazamientos a otras partes del mundo, espionaje ilegal, y no pasa nada. ¿Permite usted, presidente Iván Duque, que ese señor Guaidó venga aquí a Bogotá abiertamente a deslegitimar la figura de quien fue su contendor político a la presidencia de la República y que representa la segunda fuerza política más importante del país, que lo deslegitime en el patio trasero de la Casa de Nariño? Y usted no dice nada, presidente, ni el Centro Democrático dice absolutamente nada. Se dan el lujo de desconocer los fallos de las Cortes, el fallo que le ordena al ministro de Defensa pedir perdón, y lo desconocen de frente. ¿Qué están ambientando ustedes, señores del uribismo, señor ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo y presidente Iván Duque? Transparencia Internacional dice: nunca habíamos visto que en Colombia se concentrara todo el poder en la presidencia de la República. Los organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. ¿Qué estado están generando ustedes? Son rasgos fascistas. Y ante el fascismo nos enseña la historia. Las mejores jornadas libertarias de ejércitos republicanos españoles, y de otras partes del mundo, italianos, en fin, nos han enseñado que contra el fascismo, la movilización social y popular en las calles. Seguimos y seguiremos invitando sin que nos tiemble la voz. Estamos invocando un derecho, el derecho a la protesta, desde el Tercer Canal, a la movilización, a la gran marcha del silencio, a la gran marcha por la vida en Colombia. No esperemos más tiempo para convocarla, queridos amigos y amigas. No esperen que sean los grandes medios quienes convoquen la movilización del silencio. Serán ustedes en las redes sociales, serán ustedes en la sala de su casa, en el comedor, en el colegio, en la empresa, en el sindicato, los youtubers, el estudiante, el trabajador, las comunidades. Convoquemos ya a la marcha del silencio, a la marcha de la vida. Si no, aplastan la democracia, nos aplastan. Nicolás Brito se encuentra en la ciudad de Medellín, ha hecho reportería en la noche de hoy, reportería ciudadana, y vamos a ver las imágenes de la velatón en rechazo al asesinato del líder de la Colombia Humana, Campo Elías Galindo. Veamos lo que está sucediendo en Medellín como reacción al odio, a la muerte por el asesinato de Campo Elías Galindo, militante de la Colombia Humana. Después de los disturbios del 9 y el 10, un joven me agarró a golpes, porque yo les decía que no eran vándalos, sino que eran los productos que la gente producía por el vándalo. Pero como aquí en los jóvenes de aquí está instalada la mentalidad mafiosa ya, entonces a ellos les gusta la derecha, entonces les incomodó mucho cuando ver
y me ha pasado muchas veces que cuando la gente, uno les muestra el espejo para que se miren en él, a muchos les da rabia. Y precisamente yo quería hacer ese comentario porque en Campo Elías teníamos ese debate acerca de cómo es que vamos nosotros a elevar el nivel de conciencia de este pueblo. Yo la veo muy complicada, aquí en Bolivia. Ellos tienen todo y tienen hasta el corazón de los jóvenes. Bueno, veamos la siguiente entrevista que hace Nicolás Brito en este momento en la ciudad de Medellín a hombres y mujeres que se acercan a la velatón en rechazo por el asesinato del profesor Campo Elías Galindo de la Colombia Humana. Bueno, en este momento nos encontramos desde la ciudad de Medellín, quien les habla Nicolás Brito, en la velatón en homenaje al compañero de Colombia Humana, Campo Elías Galindo. Nos encontramos con el compañero José, más conocido como Aquí Noticias. José, unas palabras para el tercer canal de todo lo que ha pasado con el asesinato del compañero Campo Elías aquí en la ciudad de Medellín. No, es que mira, hace unos días hay un atentado contra Piedad Córdoba que la alcaldesa de Bogotá salía a decir que era un robo, el único país que se meten a robar camionetas blindadas para robarse supuestamente un arma. Hoy amanecieron más de 60 municipios en Colombia, muchos de ellos en Antioquia, con pintas de los paramilitares de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Y hoy es asesinado el compañero Campo Elías Galindo, integrante de la coordinadora de la Colombia Humana aquí en Medellín. Un soñador, más que cualquier cosa que uno pueda decir de él, de donde estaba políticamente, tal, un soñador, una persona que sabía que la academia, que los libros, que la palabra, que la movilización se podían juntar en la construcción de un mundo nuevo. Y yo creo que es muy duro porque yo me pregunto si Colombia salió de la terrible noche o si en Colombia algún día ha terminado la terrible noche. Porque es muy fuerte saber que cada vez que en las próximas movilizaciones, digamos que van más de 650 líderes sociales asesinados en los últimos años, uno de esos números será Campo Elías Galindo. Yo creo que el llamado tiene que ser a que dejemos de ser una cifra, a que dejemos de ser un número. Si en Colombia la vida nos importara como decimos que nos importa, si en Colombia peleáramos por la defensa de la vida como decimos que peleamos, ante cualquier hecho de barbarie como los que está sucediendo en este país estaríamos absolutamente todos en las calles indignados, transformando y derrocando el sistema de muerte que nos gobierna, porque no es solo Campo Elías, son los más de 300 excombatientes de FARC que han sido asesinados después de la firma, son los más de 650 líderes, son todas las personas que han sido amenazadas, atacadas, son las personas que en la movilización en Medellín y en Bogotá han sido detenidas injustamente, golpeadas y asesinadas. Es un sistema de muerte que nos gobierna y hoy es Campo Elías, mañana, lastimosamente, puede ser cualquiera de nosotros o cualquiera de nosotras. Eso tiene que terminar, la muerte nos tiene que dejar de gobernar. Y desde aquí, a la familia, a los amigos, a los conocidos y a Campo Elías, a su energía, pana, un abrazo muy grande. Recuerdo mucho todos esos chistes que nos hacíamos, que nos tirábamos pullas ahí entre chiste y chiste, conversando, debatiendo, en las calles siempre, reconocimiento siempre a tu labor, compañero y parcero. Y como dicen y decimos, no pasarán. La muerte en Colombia no va a triunfar, porque vamos a vencer, venceremos, parceros. Muchas gracias, Aquino. Bueno, ahí estaba el compañero Aquí Noticias enviando el mensaje por el asesinato del compañero de nuestro compañero Galindo. Nicolás Brito Zapata es reportero ciudadano, en este momento está en el lugar donde se lleva a cabo un espontáneo homenaje al líder de la Colombia Humana, un soñador, como dice el compañero de Aquí Noticias, como dice el compañero de Aquí Noticias de la ciudad de Medellín, porque la muerte nos tiene que dejar gobernar, porque la muerte no nos siga gobernando en Colombia. Entonces, seguimos mostrando las reacciones en este momento en la ciudad de Medellín. Adelante, Nicolás. Sí, Holman, muchas gracias. A pesar de que ya pues van aproximadamente 2 horas desde que inició la manifestación y ya algunas personas se han dispersado, todavía se mantiene aquí un puñado de personas homenajeando al compañero Campo Elías. Vamos a tratar de entrevistar a alguno. Por aquí el compañero Augusto, ¿cierto? Augusto, unas palabras para el tercer canal respecto al hecho del asesinato de nuestro compañero de Colombia Humana, Campo Elías. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches a todos y todas.
yo creo que como colombianos, como jóvenes, no podemos seguir viendo todas estas muertes como algo normal. Esto no puede seguir siendo normal. Se nos fue una persona que desde la academia siempre estuvo preocupado por estudiar la realidad del país y presentar propuestas y movilizar a las personas en pro de cambiar nuestra sociedad. Ningún muerto nos puede seguir pareciendo normal y debemos seguir uniéndonos por la vida, por la defensa de cada uno de las personas que viven en este país, que tengan derecho a una vida digna. Y no, pues estamos muy consternados, sí. No nos puede seguir pareciendo normal todo esto. Muchas gracias, compañero Augusto. Entonces, en este momento vamos a tratar de buscar a otro compañero. Por aquí está el compañero Guillermo. Guillermo, unas palabras para Tercer Canal en honor al compañero Campo Elías. Campo Elías era realmente un caballero de la política, un gran intelectual, una persona que de verdad no se imagina uno que esto haya pasado, una persona con esa calidad humana, con esa rectitud, con esa entereza para decir las cosas y además con la profundidad, un historiador, una gran persona, de verdad que nos extrañó muchísimo, mano, que esto haya pasado. Creo que es haber matado, asesinado un caballero de la política, un hombre que quería de verdad y hacía una gran labor, hermano, por la educación, por la cultura, por la política, porque realmente entendía lo que era la política y ahí realmente hay mucho que recoger de esa experiencia, de esa vida, hermano, y que hay que condenar pues con todo el alma, con todo el corazón, con toda la unidad del pueblo, ese crimen, hermano, frente a este personaje que es de verdad una de las baluartes digamos, del pensamiento en Antioquia. Muchas gracias, compañero Guillermo. Entonces vamos a encontrar por aquí al compañero Giovanni Romaña, también de Colombia Humana. Giovanni, unas palabras para el Tercer Canal. Muy buenas noches a toda la gente del Tercer Canal. Bueno, aquí estamos con mucho dolor, con ese vacío. Yo lo veo como que nos han asesinado un transformador muy importante dentro del movimiento progresista en Colombia, el movimiento Alternativos. Galindo es la mejor pluma que yo pude haber conocido en el ámbito político y de transformador. Su tono siempre era conciliador, en aras al fortalecimiento del pensamiento crítico de las personas. Nunca tuve ningún tipo de roce con él, porque él no, su forma de ser, su carisma jamás se prestaría para ni siquiera alguna discusión fuerte. Era una persona que se tomaba todo con mucha calma y tampoco te dejaba en visto o con palabras entre bocas. Es una gran pérdida que tenemos hoy, pero que también sea un gran ejemplo para todo el pueblo colombiano de empoderarse, resarcir sus propios derechos y vamos a seguir los pasos de él, porque es necesario para construir el país que necesitamos. Listo, muchas gracias, Giovanni Romaña. Y por aquí también está uno de nuestros compañeros del Nodo Juventud Humana Antioquia, Santiago, unas palabras en homenaje a nuestro compañero Campo Elías. No, yo la verdad no salgo del asombro, del dolor que provoca lo que acabó de suceder con él, en la forma en que se presentó. Yo creo que era un hombre necesario para la historia y para la coyuntura de este momento. Era un hombre de paz, era un hombre que siempre estaba tratando de conciliar las palabras con uno, siempre, pues yo no recuerdo haber tenido nunca una discusión con él, siempre él se acercaba en una forma muy tranquila, muy amena, muy humana, y no, es increíble que este tipo de cosas estén volviendo a ocurrir en este país. Estamos viviendo tal vez las mismas características de lo que sucedió con la UP, y lentamente se van asesinando y se van asesinando más personas, y es increíble que tengamos que morir solo por pensar.
de una manera diferente a las ideas hegemónicas o a las ideas de ciertas personas. Muchas gracias, compañero Santiago. Holman, ahí está los reportajes con los compañeros que se mantienen aún acá. Sí, vamos a ver por aquí unas imágenes, realmente Gracias. ya hay Nicolás, pocas personas. Nicolás, te quiero hacer unas preguntas a ti, Nicolás, y primero Sí. Darte las gracias por este ejercicio de reportería ciudadana. Excelente ejercicio que nos muestra también para qué sirven los celulares, para qué sirven estos dispositivos, para informar, para contar, porque no solamente los que tienen grandes aparatos mediáticos en el día de hoy pueden tener derecho a expresarse. Hoy a través de estos dispositivos los tenemos todos y hoy estamos mostrando algo que le duele a un sector de Colombia, que le duele a la oposición. Nicolás, ¿cuál es la posición en este momento del alcalde de Medellín, el doctor Daniel Quintero Calle, quien también lo hemos visto muy activo rechazando en las redes este asesinato? Y si, Nicolás, podemos abrir la posibilidad de una convocatoria para una gran movilización en la ciudad de Medellín la semana que viene. Holman, sí, a pesar de que desde que recibimos la noticia, los compañeros de Colombia Humana inmediatamente nos reunimos y hemos estado todo el día reunidos decidiendo qué acciones llevar a cabo por el hecho del asesinato de nuestro compañero. Sí, hemos visto que ha habido un acompañamiento del alcalde que se ha manifestado pues rechazando este asesinato, incluso compartió una de las columnas que escribió nuestro compañero Campo Elías sobre el tema Hidroituango. Entonces, por parte de la administración sí ha habido en cierta medida una acogida y un apoyo al movimiento y a la familia también de nuestro compañero Campo Elías. Y en cuanto a la manifestación, en eso estamos, Holman, estamos ya, creemos que entre mañana y pasado mañana podemos empezar a organizar y convocar una manifestación para la próxima semana, esperemos que sí se nos dé. A propósito de la mención que haces de los trinos del alcalde de Medellín, el doctor Quintero ha retuiteado uno de los últimos trinos de Campo Elías Galindo. Campo Elías dice en uno de sus últimos trinos publicados que, me permito leerlo: los responsables de la tragedia financiera, social y humanitaria llamada Hidroituango, apoyados por el Centro Democrático, carecen de credenciales éticas y políticas para hacer vedurías ni controles a las empresas públicas de Medellín. Nicolás, te pregunto, ¿cuál era la posición de Campo Elías activa de denuncia frente al tema de Hidroituango? Sí, Campo era dentro de la Colombia Humana uno de los compañeros que más promovía la crítica y promovía también el pensamiento crítico respecto a este tema de Hidroituango. Hay que decir pues también que Campo, aunque no era propiamente afín al alcalde, en este tema sí se puso en una posición en favor del alcalde y escribió ciertas notas, ciertos artículos sobre este tema de Hidroituango. El compañero Campo Elías criticó muy fuerte en una de sus últimas columnas al grupo empresarial antioqueño, a Sergio Fajardo, a tendencias políticas tradicionales de aquí del departamento. Y eso fue, más o menos esa es como la generalidad de la postura que mantuvo todo el tiempo el compañero Campo Elías respecto a ese tema. Muy crítico, muy crítico. Nicolás, te pediría el favor de que te pusieras frente a la cámara de tu dispositivo para conocerte, para darte las gracias. De verdad, el buen trabajo que estás haciendo en este momento y que debe ser ejemplo para ustedes, ciudadanos en todos los rincones del país, para que sean ustedes reporteros ciudadanos o simplemente quieran expresar, quieran tener voz. Y aquí van a encontrar un medio para llevar su voz. Nicolás, ¿es posible conocerte? Sí, dame un segundo, Holman, yo le digo a algún compañero, ¿podrías grabarme, por favor, Santos? Perfecto, Holman, Nicolás. ahí. Sí. Muy buenas noches. No, muchas gracias. Buenas noches, Nicolás.
Buenas noches, Holman. No, muchas gracias a ustedes, a Tercer Canal, por el espacio. Realmente el tema de la comunicación es algo que hemos venido promoviendo desde las asambleas de la Universidad de Antioquia, desde las asambleas de la Universidad Nacional, desde el nodo de nosotros de Colombia Humana, Juventud Humana Antioquia, que por cierto invito a todos los que estén viendo la transmisión a seguirla. Hemos venido promoviendo justamente eso, empoderarnos de las redes sociales, empoderarnos y aprovechar mejor los celulares, todos estos aparatos que muchos tenemos disponibles, tenemos a la mano, solo necesitamos un poquito de internet y salir a las calles a mostrar la realidad de lo que pasa. Entonces la invitación también es a esa, a que todos se empoderen de las redes sociales, de la comunicación, independientemente de que no seamos profesionales en el tema. La verdad es la verdad, y si queda captada es irrefutable. Entonces hacemos esa invitación a todas las personas, y también vuelvo y reitero el agradecimiento a usted, Holman, y a Tercer Canal por hacernos la invitación. Nicolás, una última pregunta, Nicolás, y reiterando mi agradecimiento y mi admiración por ustedes, por el nodo de Colombia Joven, Colombia Juventud Humana en Antioquia y en Medellín. Nicolás, ¿qué tesis, qué hipótesis, albergan ustedes? ¿Qué hay detrás del asesinato de Campo Elías? El defensor de derechos humanos Gerardo Vega decía, no, pues se trata de amilanar a la oposición política en Antioquia. ¿Ustedes qué tesis manejan? ¿Qué hipótesis mejor? Holman, aunque los hechos pues han sucedido muy rápido y todo ha pasado muy rápido en el día de hoy, pues nada más el hecho de que junto al cuerpo, en el cuerpo, perdón, del compañero se quemara un libro, da mucho que decir. Es muy simbólico, un acto muy fascista, la quema de libros. Creemos que hace parte de toda esta campaña sistemática que hay de asesinato de líderes sociales, de líderes políticos, de excombatientes, para intimidar a la Colombia humana, para intimidar al movimiento social, para intimidar a las personas, para que no salgan a manifestarse en contra del gobierno. Creemos así muy rápido eso es lo que consideramos que significa el asesinato de nuestro compañero. Hace parte de toda una campaña de terror. Bueno, querido Nicolás, por intermedio tuyo y a través del Tercer Canal, nuestro abrazo, nuestra solidaridad, nuestro afecto para la familia, primero de Campo Elías, para sus alumnos, para sus compañeros, para la Academia Antioqueña, para la Academia de Medellín, para los hombres y mujeres que tejen día a día y creen en un proyecto llamado Colombia Humana, para los hombres y mujeres y jóvenes demócratas de Colombia, porque un asesinato de un líder, de un maestro, de un líder social, de un líder indígena, es un atentado a los demócratas, a la vida, a los demócratas en Colombia. Mi exhortación, Nicolás, amigos y amigas, a trabajar, a organizar la movilización, la marcha del silencio, la movilización por la vida, a trabajar más rápido, a trabajar más vehemente por sacar adelante esa movilización la semana entrante en la ciudad de Medellín. Que sepan los odiadores profesionales, los eternizadores del ocaso y la muerte en Colombia, que la movilización será siempre la respuesta. Y cada movilización es conciencia, cada movilización es dignidad, cada movilización es ganarnos un hombre y una mujer para las causas de la vida y del cambio en Colombia. Vamos muchachos, vamos artistas, vamos profesores, vamos adelante a tejer, a sacar adelante la marcha, la movilización la semana entrante en la ciudad de Medellín. Nicolás, vámonos a la obra, con tu juventud, con la juventud de muchos, manos a la obra. Claro que sí, muchas gracias, Holman, de nuevo por el espacio, y a los televidentes que tengan una feliz noche. Gracias, gracias Nicolás en la ciudad de Medellín. No les voy a decir, ni puedo decirles buenas noches. Les quiero decir hoy, más bien, a trabajar, a sacar adelante la movilización por la vida y la esperanza. Ustedes dirán, ¿y de qué sirven las movilizaciones? Como diría una escena de la estrategia del caracol,
que voy a poner en un par de minutos en mis redes. Hace las veces de periodista Carlos Vives en una escena y hace la misma pregunta: ¿y para qué sirven las marchas? Y le contesta el protagonista de la estrategia del Caracol: ¿y para qué le sirve a usted la dignidad, huevón? Pues las marchas nuestras sirven para tener dignidad, conciencia y para ganar amigos, amigas y jóvenes en la causa de la humanidad, de una Colombia más justa, de una Colombia que no aguanta más violencia. Para eso sirven las marchas. ¿Les parece poco? Nos vemos mañana, aquí en el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. A trabajar. Gracias.